¿Alguna vez has sentido que alguien te lastimó tanto que parecía imposible seguir adelante? Te han traicionado, herido o humillado de una forma que dejó cicatrices en tu alma. Esas heridas duelen, y a veces el dolor es tan profundo que nos hace cuestionarnos: Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Dónde estabas cuando me hicieron daño? Y si te dijera que en cada injusticia que sufriste, en cada traición, en cada momento en que alguien te hirió y te dejó sintiéndote, Dios no solo estaba presente, sino que estaba obrando en silencio, tejiendo con hilos invisibles un plan que ni siquiera imaginas? Hay algo que pocos comprenden. Dios no ignora el daño que te han hecho, no cierra los ojos cuando eres herido, no se queda de brazos cruzados cuando sufres una injusticia. Todo lo contrario, Él está actuando, pero de una manera que la mayoría no puede ver. Y hoy, en este video, te voy a revelar un secreto oculto en la palabra de Dios, una verdad espiritual que puede transformar tu dolor en tu mayor bendición. Quizás hoy sientes que estás en una batalla en la que el enemigo ha usado a personas para destruirte. Quizás te han calumniado, te han rechazado, te han usado o traicionado. Pero quiero que sepas algo poderoso. Dios es el Dios de la justicia. Él ve todo lo que otros han hecho en tu contra, y su mano está moviéndose en tu favor, aunque ahora no lo veas. La Biblia nos muestra que Dios siempre ha actuado en la vida de aquellos que han sido maltratados por otros. Cuando José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, Dios estaba preparando su exaltación. Cuando David fue perseguido injustamente por Saúl, Dios estaba formando un rey según su corazón. Cuando Jesús fue entregado, golpeado y crucificado, Dios estaba llevando a cabo el plan de salvación más grande de la historia. Lo que parecía un final era, en realidad, el principio de una gloria mayor, y lo mismo puede estar ocurriendo en tu vida ahora mismo. ¿Y si el dolor que estás viviendo no es el final, sino el principio de algo mayor? ¿Y si lo que hoy ves como sufrimiento, mañana será la razón de tu bendición? Hoy quiero revelarte cómo Dios actúa cuando te hacen daño. Vamos a recorrer juntos las Escrituras para descubrir qué hace Dios cuando eres traicionado, cuando te humillan, cuando te maltratan, cuando sientes que el mundo te ha dado la espalda. Y lo más importante, cómo puedes tomar este conocimiento y aplicarlo a tu vida para dejar de vivir en el dolor y comenzar a vivir en la victoria. Pero antes de comenzar, quiero que tomes un paso de fe. Escribe en los comentarios esta frase poderosa: Dios pelea mis batallas. Al hacerlo, estás declarando que, aunque el enemigo haya intentado herirte, el Señor está peleando por ti. Estás haciendo una declaración espiritual. No importa lo que me han hecho, mi confianza está en Dios. También quiero pedirte que le des me gusta a este video y te suscribas al canal, porque cada vez que lo haces, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que están sufriendo como tú. Imagínate cuántas vidas pueden ser tocadas por esta enseñanza si simplemente decides apoyar este contenido. Tú puedes ser un instrumento de Dios para que alguien más reciba esta revelación hoy. Felicidades por ser parte de esta comunidad. Aquí nos apoyamos, nos fortalecemos y juntos crecemos en la fe. Muchos no tienen una iglesia cerca, y este canal se ha convertido en un lugar de refugio para ellos. Por eso, te animo a que siempre comentes paz en Cristo al inicio de cada estudio bíblico. Es una señal de unidad, de fe y de compromiso con Dios. Ahora sí, quiero que te prepares, porque la enseñanza que estás a punto de recibir puede cambiar tu vida para siempre. Hoy descubrirás que el daño que te hicieron no define tu destino, que Dios está obrando en tu historia y que, al final, la justicia de Dios siempre se cumple. Y atención,
La penúltima enseñanza de este video contiene una clave espiritual que podría desbloquear algo poderoso en tu vida. No te vayas antes de escucharla. Vamos a comenzar. 2. José. De la traición al propósito divino. El dolor de la traición es uno de los sufrimientos más profundos que un ser humano puede experimentar. Es el golpe que no viene de un enemigo lejano, sino de alguien en quien confiabas, de alguien que alguna vez estuvo cerca de ti. Pero, ¿y si te dijera que la traición que has sufrido no fue un accidente, sino parte de un plan divino que Dios está usando para llevarte a un destino mayor? Uno de los ejemplos más impactantes en la Biblia sobre cómo Dios actúa cuando te hacen daño es la historia de José, el hijo de Jacob. La vida de José parecía estar llena de promesas y sueños gloriosos. Dios le había mostrado visiones de grandeza de un futuro donde él sería colocado en una posición de autoridad. Pero antes de que esa promesa se cumpliera, José tuvo que pasar por el dolor más profundo que un ser humano puede experimentar: ser traicionado por su propia familia. La traición de sus hermanos. Cuando el amor se convierte en odio. José era el hijo favorito de su padre, y eso despertó los celos de sus hermanos. Al ver que Dios le había dado sueños de grandeza, ellos no soportaron la idea de que su hermano menor pudiera estar destinado a algo mayor. El odio creció en sus corazones hasta que llegó el día en que decidieron deshacerse de él. «Ahí viene el soñador», dijeron con desprecio, y en ese momento urdieron un plan para acabar con él. Primero quisieron matarlo, pero luego, con frialdad, decidieron venderlo como esclavo. Imagínate lo que sintió José en ese momento. Su propia sangre lo había traicionado. Los hombres con los que creció, con los que compartió su infancia, lo entregaron a extraños como si fuera un objeto sin valor. Cuando los ismaelitas lo compraron, José fue llevado a Egipto encadenado, viendo cómo su vida se desmoronaba en cuestión de horas. Seguramente se preguntó dónde estaba Dios. Seguramente sintió miedo, desesperación y dolor. ¿Cómo podía un Dios bueno permitir algo tan terrible? Pero lo que José no sabía era que Dios estaba en control. Aunque en ese momento parecía que su vida se había arruinado, Dios estaba usando la traición de sus hermanos como un puente hacia el propósito que tenía para él, de esclavo a gobernador. Cuando el dolor te prepara para la gloria en Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. Allí, en tierra extraña, José no dejó que su dolor lo destruyera. En vez de amargarse, en vez de rendirse, se aferró a Dios. A pesar de que había sido vendido como esclavo, la Biblia dice que Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Génesis 39:2. Aún en la esclavitud, José prosperó. Su fidelidad y su integridad lo hicieron sobresalir, y Dios lo bendijo en todo lo que hacía. Pero justo cuando parecía que las cosas empezaban a mejorar, vino otra injusticia. La esposa de Potifar lo acusó falsamente de intentar abusar de ella, y José fue enviado a la cárcel sin haber hecho nada malo. ¿Cuántas veces has sentido que todo va de mal en peor? Que aunque intentas hacer lo correcto, la vida te sigue, golpeando con más pruebas y más injusticias. José pudo haber pensado lo mismo. Pero en lugar de hundirse en la desesperación, siguió confiando en Dios. La cárcel fue otro escalón en su proceso. Allí, José interpretó los sueños de los prisioneros y su don llegó hasta los oídos del faraón. Cuando nadie podía interpretar el sueño del gobernante de Egipto, José fue llamado, y en un solo día pasó de ser un prisionero olvidado a convertirse en el segundo hombre más poderoso de la nación. Lo que parecía el peor momento de su vida se convirtió en la puerta de su destino, el propósito detrás del dolor, la redención final.
Años después, cuando la hambruna golpeó la tierra, los mismos hermanos que lo traicionaron tuvieron que venir a Egipto en busca de ayuda. Ellos no sabían que el hombre al que estaban pidiendo alimento era el mismo hermano que vendieron como esclavo. En ese momento, José tuvo la oportunidad de vengarse. Pudo haberles hecho pagar por el daño que le causaron, pero en lugar de hacerlo, hizo algo que solo alguien transformado por Dios podía hacer: los perdonó. Y aquí viene la revelación más poderosa. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. ¿Lo ves? Lo que sus hermanos hicieron con malas intenciones, Dios lo usó para bien. Lo que parecía un acto de injusticia y maldad fue el medio que Dios usó para colocar a José en el lugar exacto donde debía estar. Dios usa el daño que te han hecho para llevarte a tu destino. A veces no lo entendemos en el momento. A veces el dolor es tan grande que nos cuesta ver el propósito. Pero cuando confiamos en Dios, cuando nos mantenemos fieles en medio de la prueba, el Señor convierte la traición en testimonio, la herida en sanidad y el dolor en propósito. Lecciones para nuestra vida. 1. Dios no ignora la traición que has sufrido. Él vio cada lágrima y cada injusticia, y su justicia siempre prevalecerá. 2. Lo que parece un final doloroso es muchas veces un nuevo comienzo. José pensó que su vida estaba arruinada, pero Dios usó cada golpe para llevarlo al propósito. 3. Dios nunca abandona a sus hijos. En cada etapa de su vida, José experimentó la fidelidad de Dios. Tú también puedes confiar en que Él está contigo. 4. El perdón es clave para la restauración. José no permitió que la amargura lo destruyera. Cuando perdonas, liberas a otros, pero sobre todo, te liberas a ti mismo. 5. Dios transforma el mal en bien. Lo que el enemigo planeó para destruirte, Dios lo usará para glorificarse en tu vida. Así que hoy, si has sido traicionado, herido o humillado, no pierdas la esperanza. Dios está trabajando en tu vida. Aunque ahora no entiendas el proceso, al final verás que todo tenía un propósito mayor. 3. David, perseguido, traicionado y exaltado por Dios. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos acorralados. Momentos en los que el enemigo parece estar ganando, donde las traiciones y las injusticias nos rodean por todos lados y sentimos que no hay escapatoria. Pero ¿qué pasaría si te dijera que Dios usa precisamente esos momentos para prepararte para algo mayor? Uno de los ejemplos más impactantes de cómo Dios actúa cuando nos hacen daño es la historia del rey David. David no solo sufrió el dolor de la traición, sino que fue perseguido como un criminal sin haber cometido ningún pecado. Su historia nos revela una verdad poderosa. Cuando el enemigo te persigue es porque Dios ya ha declarado tu victoria. Cuando Dios te unge, el enemigo te ataca. David era un simple pastor de ovejas, cuando Dios lo llamó para algo mucho más grande. Fue ungido como rey cuando aún era un joven desconocido. En ese momento, Dios ya había declarado su destino. Pero lo que vino después no fue una coronación inmediata, sino años de sufrimiento, persecución y traición. David sirvió fielmente al rey Saúl, pero en lugar de ser recompensado por su lealtad, Saúl comenzó a odiarlo. Su furia y celos crecieron hasta el punto de que intentó matarlo. Imagínate lo que eso significó para David. Un día estaba en el palacio sirviendo con honor y al siguiente se encontraba huyendo por su vida. El mismo rey al que respetaba y obedecía ahora quería asesinarlo. Aquí hay una revelación poderosa. Cuando Dios tiene un plan grande para ti, el enemigo intentará destruirte antes de que llegues a tu destino. Cuando Saúl persiguió a David,
En realidad no estaba luchando contra él, sino contra la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces has sentido lo mismo? Que las personas a las que serviste con amor te dieron la espalda, que aquellos a quienes ayudaste ahora te ven como enemigo. David tuvo que huir, pasó años escondiéndose en cuevas, en desiertos, viviendo como un fugitivo, pero incluso en su peor momento, Dios estaba con él. La cueva de Adulam, cuando Dios te encuentra en la oscuridad, uno de los episodios más simbólicos de la vida de David fue su tiempo en la cueva de Adulam, 1 Samuel 22, 1-2. Después de haber sido traicionado y perseguido, David se escondió en esta cueva. Era un momento de total desesperación. Había perdido su posición, su hogar, su seguridad. Parecía que todo lo que Dios le había prometido se estaba desmoronando. Pero, escucha esto, fue en la cueva donde Dios comenzó a levantar a David. La Biblia dice que en ese lugar se reunieron con él hombres endeudados, afligidos y amargados de espíritu, y David se convirtió en su líder. ¿Lo ves? A pesar de estar en su punto más bajo, Dios todavía tenía un propósito para él. Aun cuando parecía que su vida estaba arruinada, Dios estaba levantándolo para algo mayor. Y aquí hay algo que quiero que entiendas. A veces, el dolor no es el final, sino el entrenamiento para la gloria. Dios estaba formando a David en el dolor. Estaba forjando su carácter, enseñándole a confiar solo en él. Porque el propósito que Dios tenía para David era demasiado grande como para darle el trono sin antes prepararlo. Y lo mismo ocurre contigo. Tal vez sientes que estás en una cueva ahora mismo, que la vida te ha golpeado tan fuerte que te dejó sin fuerzas. Pero quiero decirte que Dios no ha terminado contigo. La cueva de David fue el lugar de su transformación. Fue el lugar donde Dios convirtió su dolor en propósito, y si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer contigo. Cuando tienes la oportunidad de vengarte, pero eliges confiar en Dios. David no solo fue perseguido, sino que en varias ocasiones tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl. En una de ellas, mientras Saúl dormía en una cueva, David pudo haberlo matado. Sus hombres le dijeron: «Este es el momento, Dios te ha entregado a tu enemigo». Pero David respondió: «No extenderé mi mano contra el ungido de Jehová». 1 Samuel 24:6. ¿Te imaginas el nivel de fe que esto requirió? David pudo haber acabado con su sufrimiento en ese instante, pudo haber tomado justicia por sus propias manos, pero decidió confiar en Dios. Y esto nos deja una gran enseñanza. Cuando nos hacen daño, el enemigo quiere que reaccionemos con odio, con venganza, con resentimiento, pero Dios nos llama a confiar en Él porque su justicia es perfecta. Dios siempre cumple sus promesas. Después de años de sufrimiento, Dios cumplió su palabra. Saúl murió en batalla, y David fue coronado como rey. Pero no solo como rey de Israel, sino como el más grande rey de la historia del pueblo de Dios. La persecución, la traición, la cueva, el dolor, todo era parte de la preparación para su destino. Y esto nos enseña algo muy importante. 1. El enemigo solo ataca a aquellos que tienen un propósito grande en Dios. 2. Si estás pasando por una temporada de traición o persecución, es porque Dios está preparando algo mayor en tu vida. 3. No tomes la justicia en tus manos. Dios pelea por ti, y su justicia es más grande que cualquier venganza humana. 4. Las temporadas difíciles no son el final, sino la preparación para lo que Dios tiene para ti. Tal vez hoy sientes que el enemigo te ha quitado mucho, que te han herido, que te han despreciado, que las personas que amabas te han dado la espalda. Pero quiero decirte algo, si Dios lo permitió, es porque está preparando algo mejor para ti. David sufrió, pero al final reinó.
y tú también reinarás. Dios no ha terminado contigo, aun cuando sientas que estás en una cueva. Él está ahí. Aun cuando te persigan, Él está peleando por ti. Confía, porque la historia no termina en el dolor, termina en la victoria. 4. Jesús, la mayor injusticia de la historia y el mayor acto de redención. Hay momentos en la vida en los que sentimos que el dolor que nos han causado es demasiado grande. Nos traicionan, nos humillan, nos hieren sin razón y nos preguntamos, Señor, ¿por qué permites esto? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la mayor injusticia de la historia fue permitida por Dios para traer la mayor redención y jamás vista? El sufrimiento de Jesús no fue en vano. Su traición, su dolor, su muerte, todo tenía un propósito eterno. Y en su historia encontramos el mayor ejemplo de cómo Dios actúa cuando nos hacen daño. La traición de un amigo cercano. El beso que lo vendió Jesús conocía el dolor del rechazo, la traición y la injusticia. Él amó a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Sanó enfermos, restauró corazones, predicó amor, y aún así fue rechazado y crucificado. Pero quizás una de las heridas más profundas que sufrió no vino de sus enemigos, sino de un amigo cercano. Judas, uno de los 12 discípulos, caminó con Jesús, comió con él, vio sus milagros y escuchó sus enseñanzas. Pero, en la hora más oscura, lo vendió por 30 monedas de plata. Imagínate lo que Jesús sintió en ese momento. Un hombre en quien confió, a quien llamó amigo, lo entregó con un beso. Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Lucas 22:48. El beso, un símbolo de amor y amistad, se convirtió en el sello de la traición. ¿Y cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Personas en quienes confiamos nos han dado la espalda. Amigos que estuvieron con nosotros en los buenos tiempos nos abandonaron en la prueba. Pero aquí hay algo que debes entender. Dios usa incluso las traiciones para cumplir su propósito. Judas pensó que estaba destruyendo a Jesús, pero en realidad estaba cumpliendo el plan de Dios para la salvación del mundo. A veces, quienes nos hieren no saben que solo están acelerando el propósito de Dios en nuestra vida, las falsas acusaciones y la injusticia del juicio. Después de ser traicionado, Jesús fue arrestado y llevado ante el Sanedrín. Fueron testigos falsos los que levantaron mentiras en su contra. Los sacerdotes y los líderes religiosos sabían que Jesús era inocente, pero aún así decidieron condenarlo. Lo llevaron ante Pilato y la multitud clamó, «¡Crucifícale, crucifícale!» Lucas 23:21. Piensa en esto por un momento. Jesús, el Cordero de Dios, el único hombre sin pecado, estaba siendo tratado como el peor de los criminales. Había sanado, había alimentado a multitudes, había mostrado amor, pero lo trataron como si fuera un malhechor. ¿Te has sentido alguna vez acusado injustamente? ¿Has sido juzgado por personas que no conocen la verdad? Jesús sabe exactamente cómo te sientes, pero aquí hay algo asombroso. Él no se defendió. La Biblia dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Isaías 53:7. Jesús no peleó contra sus acusadores porque sabía que Dios peleaba por él. El sufrimiento y la cruz, cuando la maldad parece triunfar, después de ser falsamente acusado, Jesús fue brutalmente golpeado. Le pusieron una corona de espinas sobre la cabeza, le escupieron en el rostro, le azotaron con látigos hasta que su piel se desgarró. Después de todo esto, lo hicieron cargar la cruz, la misma cruz en la que sería clavado. Y cuando lo crucificaron, la multitud se burló de él. Los mismos que días antes gritaban, «Hosana», ahora decían, «Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo».
Parecía que el mal estaba ganando. Parecía que la injusticia había vencido. Pero lo que nadie entendía era que Jesús no estaba perdiendo, estaba venciendo. Cada golpe, cada burla, cada clavo era parte de la redención. En su momento de mayor dolor, Jesús hizo algo que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Con sus últimas fuerzas, levantó la voz y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Jesús eligió perdonar. Perdonó a los que lo traicionaron, perdonó a los que lo humillaron, perdonó a los que lo crucificaron, y en ese acto nos dejó la enseñanza más poderosa de todas, el tercer día, la prueba de que Dios tiene la última palabra. Jesús murió en la cruz, y el enemigo creyó que había ganado. Los fariseos celebraron. Los romanos pensaron que lo habían derrotado. Los discípulos lloraron creyendo que todo había terminado. Pero el dolor no era el final, porque al tercer día Jesús resucitó. La piedra fue removida, el sepulcro quedó vacío, la muerte fue vencida. Dios siempre tiene la última palabra, y esto es lo que debes recordar cuando te hagan daño. 1. Dios puede usar incluso la peor traición para cumplir su propósito en tu vida. 2. Las falsas acusaciones no pueden destruirte cuando Dios tiene un plan mayor para ti. 3. El sufrimiento puede parecer el final, pero con Dios siempre hay un tercer día. 4. Perdonar no significa que lo que te hicieron estuvo bien, significa que eliges confiar en la justicia de Dios. Así como Jesús pasó del dolor a la victoria, tú también lo harás. Tal vez hoy sientes que te han herido demasiado. Tal vez hoy sientes que la injusticia ha triunfado en tu vida. Pero quiero decirte algo, Dios aún no ha terminado contigo. El dolor que has vivido no es tu destino final. Es solo el proceso para llevarte a algo mayor. No pierdas la fe, porque al final la gloria de Dios se manifestará en tu vida. 5. Job. Cuando Dios permite el sufrimiento para revelar su gloria. Hay momentos en la vida en los que nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué he hecho para merecer tanto dolor? Vemos cómo nos golpean las pruebas, cómo nos traicionan, cómo sufrimos pérdidas que no podemos explicar, y buscamos respuestas en Dios. Pero ¿qué pasaría si te dijera que algunas de las pruebas más dolorosas de tu vida han sido permitidas por Dios para revelarte algo mucho mayor? Uno de los ejemplos más impactantes en la Biblia sobre cómo Dios actúa cuando sufrimos injusticias es la historia de Job. Job no solo sufrió el daño de los hombres, sino que enfrentó el ataque directo del enemigo. Pero en medio de su sufrimiento descubrió algo que cambió su vida para siempre. Job, un hombre justo en medio de la prueba. Job no era cualquier persona. La Biblia lo describe como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Era un hombre íntegro, fiel, bendecido por Dios en todas las áreas de su vida. Tenía riquezas, una familia hermosa y una relación inquebrantable con el Señor. Pero entonces algo ocurrió en el cielo. Satanás se presentó delante de Dios y cuestionó la fe de Job. ¿Acaso teme Job a Dios de balde?, preguntó. Satanás, ¿no le has rodeado de protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propia cara. Job 1:9-11. Satanás acusó a Job. Dijo que su fe era superficial, que solo era fiel porque Dios lo había bendecido. Y Dios, en su soberanía, permitió la prueba. Dios no envió el sufrimiento sobre Job, pero permitió que el enemigo lo tocara. Y aquí está la gran enseñanza. Dios nunca permite una prueba sin un propósito.
la tormenta llega. Cuando lo pierdes todo de la noche a la mañana, en cuestión de horas, la vida de Job se desmoronó. Perdió sus riquezas. Sus hijos murieron en un trágico accidente. Su salud se deterioró hasta el punto de quedar cubierto de llagas dolorosas. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber pecado. Su esposa, en un momento de desesperación, le dijo: «Maldice a Dios y muérete». Job 2:9. Imagínate el nivel de dolor que sufrió Job. De ser un hombre próspero y bendecido, pasó a ser un hombre arruinado, enfermo y solo. Muchos en su lugar habrían renunciado a su fe, pero Job, en medio de su agonía, pronunció una de las declaraciones de fe más impactantes de la Biblia: «Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Job 1:21. Job no entendía lo que estaba pasando, no tenía respuestas, no sabía que Satanás estaba detrás de todo esto, pero aún así confió en Dios. Y aquí hay algo importante que debes entender. Dios no te pide que entiendas el proceso, solo te pide que confíes en Él. El silencio de Dios, cuando no entendemos su propósito. A lo largo del libro de Job, vemos a un hombre buscando respuestas. Job le preguntó a Dios: «¿Por qué me pasa esto si he sido fiel?». Sus amigos le dijeron que seguramente había pecado y que su sufrimiento era un castigo divino, pero ellos estaban equivocados. Job no estaba sufriendo por un pecado oculto, estaba sufriendo porque Dios quería revelar algo mayor en su vida. Pero lo más difícil de todo es que Dios guardó silencio. ¿Cuántas veces has sentido que Dios no responde cuando más lo necesitas? Job clamó, preguntó, lloró, pero durante un tiempo Dios no dijo nada. Y aquí hay una gran lección. El silencio de Dios no significa su ausencia. A veces Dios está trabajando en el silencio. Está moldeando nuestro carácter, está probando nuestra fe, está preparando algo más grande de lo que podemos imaginar. La respuesta de Dios, cuando Él se revela en medio del dolor. Finalmente, después de todo el sufrimiento de Job, Dios le habló. Pero en lugar de darle una explicación, Dios le hizo preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Job 38:4. Dios le mostró su grandeza. Le recordó que Él es soberano, que su plan es perfecto, que lo que parece injusto en el presente tiene un propósito eterno. Y en ese momento, Job entendió. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Job se dio cuenta de algo increíble. Antes conocía a Dios de lejos, pero ahora lo conocía de verdad. Su sufrimiento no fue en vano. Dios había usado la prueba para revelarle su gloria, la restauración. Cuando Dios te da el doble de lo que perdiste después de haber pasado por el valle del dolor, Dios restauró a Job. Le devolvió el doble de sus riquezas, le dio nuevos hijos, le concedió una vida larga y plena. Pero lo más importante no fue lo que Job recibió, sino lo que aprendió. Job descubrió que Dios es fiel, que su plan es más grande que nuestro entendimiento y que el sufrimiento nunca es el final de la historia. Y aquí hay algo que quiero que recuerdes. 1. Dios nunca permite una prueba sin un propósito. 2. Su silencio no significa su ausencia. Él está obrando aunque no lo veas. 3. El sufrimiento puede ser el camino para conocer a Dios de una manera más profunda. 4. Si permaneces fiel, Dios restaurará lo que has perdido. Tal vez hoy estás en un momento de prueba. Tal vez sientes que lo has perdido todo. Tal vez no entiendes por qué Dios ha permitido ciertas cosas en tu vida. Pero quiero decirte algo: Dios no ha terminado contigo. Lo que hoy ves como dolor, mañana lo verás como una historia de restauración. Lo que hoy ves como una injusticia,
mañana lo verás como una puerta a algo mayor. Sigue confiando, porque así como Dios restauró a Job, Él también restaurará todo lo que has perdido. Y 6. Moisés. Cuando Dios usa la oposición para formar a un líder, a veces, cuando enfrentamos rechazo, oposición o traición, creemos que es una señal de que no estamos en el camino correcto. Pero, ¿y si te dijera que muchas veces es todo lo contrario? ¿Qué pasaría si el rechazo que has enfrentado no fuera un castigo, sino una herramienta que Dios está usando para formarte? Hoy veremos la historia de Moisés, un hombre que fue rechazado por su propia gente, perseguido por sus enemigos, y dudó de sí mismo, pero a través de cada prueba, Dios lo estaba preparando para un llamado más grande de lo que podía imaginar. Un niño marcado por la adversidad. Cuando tu destino ya está en las manos de Dios, desde su nacimiento, la vida de Moisés estuvo rodeada de peligro. El faraón había dado la orden de matar a todos los niños hebreos varones. Su madre, en un acto de fe, lo puso en una canasta y lo dejó en el río Nilo. Humanamente, Moisés parecía condenado a morir. Pero Dios tenía otros planes. La hija del faraón lo encontró y lo adoptó. El niño que debía morir por mandato del faraón terminó siendo criado como su nieto. Aquí hay una enseñanza poderosa. Lo que el enemigo planeó para destruirte, Dios lo puede usar para ponerte en el lugar exacto donde necesitas estar. Moisés creció con privilegios en Egipto, pero en su corazón sabía que él no era egipcio sino hebreo. Sabía que su gente sufría como esclava y que Dios lo había llamado para algo más. Tal vez hoy sientes que hay algo dentro de ti, un llamado, una misión que todavía no entiendes del todo. Moisés también sintió eso, pero antes de que Dios lo usara, tenía que pasar por un proceso. Cuando el rechazo duele, Moisés huye al desierto. Un día, Moisés vio a un egipcio golpeando a un esclavo hebreo. No pudo soportarlo y mató al egipcio. Pensó que estaba haciendo lo correcto. Pensó que los hebreos lo verían como su libertador. Pero al día siguiente, sus propios hermanos lo rechazaron. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Éxodo 2:14. Las palabras de su pueblo lo hirieron más que cualquier golpe. Él quería ayudarlos, pero ellos no lo querían como líder. ¿Cuántas veces has intentado hacer algo bueno y en lugar de ser reconocido, fuiste rechazado? Moisés tuvo que huir. Pasó de vivir en el palacio a vivir en el desierto. Pasó de ser un príncipe a ser un extranjero sin rumbo. Y aquí hay una lección importante. Dios usa los desiertos para formar a los líderes. Lo que parece un fracaso muchas veces es solo un tiempo de preparación. El llamado de Dios, cuando lo que evitaste te encuentra de nuevo. Después de años en el desierto, Moisés pensaba que su historia había terminado. Se convirtió en un simple pastor, olvidado por Egipto y por su pueblo. Pero Dios nunca olvida lo que ha puesto en tu vida. Un día, mientras cuidaba las ovejas, Moisés vio algo extraño. Una zarza ardía, pero no se consumía. Cuando se acercó, escuchó la voz de Dios. Yo he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor. Éxodo 3:7. Dios no ignora el sufrimiento de su pueblo. Dios no ignora el daño que te han hecho. Pero lo más impactante es lo que Dios le dijo después. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Éxodo 3:10. Moisés pensó que su tiempo en Egipto había terminado, pero Dios lo estaba llamando a regresar, esta vez como libertador. Dios nos enfrenta con lo que tememos para mostrarnos su poder. Moisés duda de sí mismo. Cuando el dolor te hace sentir incapaz, a pesar de escuchar la voz de Dios, Moisés no se sentía capaz. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón?
Éxodo 3:11. Después de tantos años en el desierto, después de haber sido rechazado, Moisés había perdido la confianza en sí mismo. Ya no se veía como un líder, pero Dios le respondió con algo que cambiaría su vida. Yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Aquí hay una enseñanza profunda. Tu llamado no depende de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios hará a través de ti. Moisés seguía dudando. Decía que no sabía hablar bien, que nadie lo escucharía, que no era la persona indicada. Pero Dios no lo eligió por su capacidad, lo eligió porque era el hombre a través del cual Él quería manifestar su gloria. Cuando el poder de Dios se manifiesta en medio de la oposición, Moisés regresó a Egipto y enfrentó al faraón con un mensaje claro. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Faraón se resistió, se burló, endureció su corazón. Y aquí hay algo que debes saber. Cuando Dios está a punto de liberarte, el enemigo se resistirá con todas sus fuerzas. Pero Dios no pelea batallas que no tiene la intención de ganar. Cada vez que Faraón decía no, Dios enviaba una plaga más fuerte. Cada oposición solo servía para demostrar que el Señor es el único Dios verdadero. Finalmente, después de la última plaga, Faraón dejó ir al pueblo. Dios no solo liberó a su pueblo, sino que lo hizo con riquezas y provisión. Lo que parecía imposible, Dios lo convirtió en un testimonio de su poder. Lecciones de la historia de Moisés para tu vida 1. Dios te ha llamado con un propósito, incluso si hoy no lo entiendes. 2. El rechazo y la oposición no son señales de que has fallado, sino de que Dios te está formando. 3. Tu incapacidad no limita el poder de Dios. Si Él te ha llamado, Él te capacitará. 4. Cuando Dios está a punto de liberarte, el enemigo se resistirá. No te rindas. 5. Dios no solo te sacará del lugar de tu dolor, sino que te llevará a una tierra de promesas. Tal vez hoy sientes que has estado en un desierto. Tal vez sientes que el rechazo de otros te ha dejado sin fuerzas. Tal vez piensas que tu oportunidad ya pasó, pero quiero decirte algo, Dios aún no ha terminado contigo. Así como Moisés pasó de ser un fugitivo a ser un libertador, Dios puede tomar tu historia y convertirla en un testimonio de su gloria. No dudes más, Dios está contigo, y si Él ha declarado algo sobre tu vida, ningún rechazo, ningún enemigo y ninguna circunstancia podrá impedir que su propósito se cumpla. 7. José y María. Cuando Dios te elige pero el mundo te rechaza. A veces cuando Dios pone un propósito en tu vida, el mundo no lo entiende. Las personas pueden juzgarte, señalarte, hablar mal de ti e incluso rechazarte, pero la historia de José y María nos muestra algo increíble. Cuando Dios te elige, no importa quién esté en tu contra, porque su plan siempre se cumplirá. José y María fueron escogidos para la misión más grande de la historia, traer al Salvador al mundo. Pero en lugar de ser honrados, tuvieron que enfrentar dudas, rechazo y peligro. Y en esta historia hay una gran enseñanza. Muchas veces, la promesa de Dios sobre tu vida te traerá pruebas antes de traer bendición. María, una mujer escogida en medio de la controversia. La historia comienza con una joven llamada María. Era una muchacha humilde, de un pueblo pequeño, comprometida con un hombre llamado José. No era rica, no era poderosa, pero Dios la había escogido para algo grande. Un día, el ángel Gabriel se le apareció y le dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo». Lucas 1:28. María quedó impactada. No entendía por qué un ángel la llamaba muy favorecida. Pero entonces el ángel le dio un mensaje que cambiaría su vida para siempre. «Has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús».
Lucas 1:30-31. Imagínate la sorpresa de María. Ella no estaba casada, era virgen. ¿Cómo podía tener un hijo? El ángel le explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que lo que nacería de su vientre sería llamado Hijo de Dios. Pero aquí hay algo que muchas veces olvidamos. La bendición de Dios también trae desafíos. Para María, ser la madre del Mesías no solo era un honor, sino también una prueba. La duda y la reacción de José. Cuando nadie cree en lo que Dios te ha dicho, José era un hombre justo. Amaba a María y estaba comprometido con ella. Pero cuando supo que estaba embarazada, su mundo se vino abajo. Él sabía que no era el padre. Y en aquella época, un embarazo fuera del matrimonio era considerado una deshonra. ¿Cómo iba a creer que María había sido escogida por Dios? Aquí hay una lección importante. A veces, cuando Dios te da una misión, ni siquiera las personas más cercanas a ti la entenderán. José pensó en dejarla en secreto para no exponerla, pero Dios intervino. Un ángel se le apareció en 1700 sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20. José pudo haber dudado, pudo haber pensado en lo que diría la gente, pero decidió obedecer a Dios a pesar del qué dirán. Y aquí hay una verdad clave. A veces, obedecer a Dios significa ir en contra de lo que el mundo espera de ti. El rechazo del mundo. No había lugar para ellos. Cuando llegó el tiempo de dar a luz, José y María viajaron a Belén. María estaba en trabajo de parto, pero cuando llegaron, no había lugar para ellos en la posada. ¿Cómo es posible que la madre del Salvador no tuviera un lugar digno para dar a luz? Aquí vemos otra gran enseñanza. El mundo no siempre está preparado para recibir los planes de Dios. Jesús no nació en un palacio, no llegó rodeado de lujos, sino en un establo, en un pesebre humilde. Y esto nos muestra algo poderoso. Las bendiciones de Dios no siempre vienen como las imaginamos. José y María podrían haber pensado que, si Dios estaba con ellos, todo debería haber sido fácil. Pero en realidad, cuando Dios te escoge, muchas veces enfrentas más oposición, no menos. Si hoy estás pasando por dificultades a pesar de que estás obedeciendo a Dios, no pienses que es porque Él te ha abandonado. Al contrario, puede ser una señal de que estás en el camino correcto. La persecución de Herodes. Cuando el enemigo intenta destruir el propósito de Dios en tu vida después del nacimiento de Jesús, Herodes se enteró de que había nacido un nuevo rey, y en lugar de alegrarse, se llenó de miedo y celos. Decidió matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, con la esperanza de eliminar al Mesías. Puedes ver lo que está pasando aquí. Cada vez que Dios levanta algo grande, el enemigo se levanta para tratar de destruirlo, pero Dios siempre protege su propósito. Un ángel se le apareció a José y le dijo que tomara a María y al niño y huyeran a Egipto. Dios siempre tiene un plan de escape para sus hijos. Si el enemigo está tratando de destruirte, recuerda que Dios ya tiene un camino preparado para sacarte de la prueba. Las lecciones de José y María. Para nuestra vida, 1. Dios no elige a los más preparados, sino a los que tienen un corazón dispuesto. 2. Obedecer a Dios muchas veces significa enfrentar el rechazo del mundo. 3. Las bendiciones de Dios no siempre vienen como las imaginamos, pero siempre llegan en el momento perfecto. 4. Cuando el enemigo intenta destruir tu propósito, Dios siempre tiene un plan para protegerte. Tal vez hoy te sientes como María, preguntándote ¿por qué Dios me escogió a mí? Tal vez te sientes como José, enfrentando dudas y teniendo que tomar decisiones difíciles. Tal vez te sientes como si el mundo te estuviera rechazando y no hubiera lugar para ti.
Pero quiero decirte algo. Dios ya ha preparado el camino. Aunque hoy no entiendas por qué las cosas están pasando como están pasando, confía en que Dios está en control. Si Él te ha dado un propósito, Él mismo se encargará de que se cumpla. A pesar del rechazo, a pesar de la oposición, Dios cumplió su plan en la vida de José y María, y si permaneces fiel, Dios también cumplirá su propósito en tu vida. 8. Pablo. Cuando el pasado no te define y Dios transforma el daño en propósito. Hay momentos en los que sentimos que lo que hemos vivido nos ha marcado para siempre, que el daño que nos han hecho, o incluso el daño que hemos causado, nos ha dejado una cicatriz imposible de borrar. Pero, ¿y si te dijera que Dios no se enfoca en tu pasado, sino en el propósito que tiene para ti? La historia de Pablo es una de las más impactantes de la Biblia. Fue perseguidor de cristianos, enemigo de la iglesia, una persona que causó mucho dolor, pero Dios lo transformó en uno de los apóstoles más grandes de la historia. Si Dios pudo cambiar a Pablo, también puede cambiar tu historia. De perseguidor a predicador, cuando Dios te encuentra en el camino antes de ser conocido como el apóstol Pablo, su nombre era Saulo de Tarso. Era un fariseo apasionado, un hombre celoso de la ley judía, convencido de que los cristianos eran una amenaza para Dios. Por eso persiguió a la iglesia con violencia. Arrestó a creyentes, los llevó a juicio e incluso aprobó la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Saulo creía que estaba haciendo lo correcto. Pensaba que estaba defendiendo la fe, pero en realidad estaba luchando contra Dios. Un día, camino a Damasco, Dios lo detuvo de una manera radical. De repente una luz resplandeció del cielo y Saulo cayó al suelo. Y entonces escuchó una voz poderosa que le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Saulo, confundido, preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz le respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Hechos 9:5. En ese instante, Saulo quedó ciego. Dios le estaba mostrando algo muy profundo. Había estado caminando en la dirección equivocada. Y aquí hay una gran enseñanza. Dios nos ama tanto que a veces tiene que detenernos bruscamente para llevarnos por el camino correcto. 3 días en la oscuridad. El proceso antes de la transformación. Saulo pasó 3 días sin ver. No comió, no bebió, solo pudo reflexionar sobre lo que había hecho. Imagínate el impacto. Toda su vida creyó que estaba sirviendo a Dios, pero en realidad estaba persiguiendo a su pueblo. Su ceguera no era solo física, era una representación de su vida espiritual. A veces, Dios permite que pasemos por momentos de oscuridad para que podamos ver su luz con más claridad. Pero Dios ya tenía un plan. Le habló a un discípulo llamado Ananías y le dijo que fuera a orar por Saulo. Ananías dudó. Sabía que Saulo era un perseguidor peligroso. Pero Dios le dijo algo increíble: «Ve, porque instrumento escogido me es este». Hechos 9:15. ¿Lo ves? El mundo veía a Saulo como un asesino, pero Dios lo veía como un instrumento poderoso. No importa lo que fuiste antes, lo que importa es lo que Dios ha determinado que serás. Pablo es restaurado y comienza su misión. Ananías obedeció, fue a donde estaba Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Hechos 9:17. En ese momento, Saulo recuperó la vista. Algo como escamas cayó de sus ojos, una señal de que su ceguera espiritual había desaparecido. Fue bautizado, y desde ese día su vida cambió radicalmente. Saulo se convirtió en Pablo, uno de los más grandes predicadores del Evangelio. El hombre que antes perseguía a la iglesia ahora daba su vida por ella.
Y esto nos enseña algo increíble. Cuando Dios transforma a alguien, lo hace completamente. El precio de seguir a Cristo, Pablo y su sufrimiento por el Evangelio. Después de su conversión, Pablo no tuvo una vida fácil. El mismo sufrimiento que él causó, ahora lo experimentó en carne propia. En sus cartas cuenta todo lo que sufrió. Fue encarcelado en múltiples ocasiones. Fue golpeado y azotado sin razón. Naufragó en el mar y casi murió. Pasó hambre, frío y peligro constantemente. Fue rechazado, traicionado y perseguido, pero nunca se rindió. A pesar de todo, Pablo dijo: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:13. Su pasado no lo definió. Su sufrimiento no lo detuvo, porque cuando Dios te da un propósito, nada ni nadie puede detenerlo. Lecciones de la historia de Pablo para nuestra vida. 1. Dios puede cambiar completamente a cualquier persona, no importa lo que hayas hecho. Su gracia es suficiente para transformarte. 2. El proceso es necesario antes de la transformación. Pablo tuvo que pasar por oscuridad antes de ver la luz. 3. El pasado no te define, sino el propósito que Dios ha declarado sobre tu vida. 4. Seguir a Cristo tiene un precio, pero el propósito es más grande que cualquier sufrimiento. 5. Dios ve más allá de lo que el mundo ve en ti. Tal vez hoy te sientes indigno. Tal vez sientes que tu pasado es una carga demasiado grande. Tal vez piensas que Dios no puede usarte por lo que has hecho o por lo que te han hecho. Pero quiero decirte algo. Dios no ha terminado contigo. Si transformó a Pablo, puede transformarte a ti. Si le dio una nueva oportunidad, puede darte una nueva vida. Dios no te define por tu pasado, sino por el propósito que tiene para ti. 9. José de Egipto. Cuando el daño que te hacen se convierte en la llave de tu destino. Hay momentos en la vida en los que sentimos que las personas nos han hecho tanto daño que nunca podremos recuperarnos. Nos traicionan, nos humillan, nos despojan de lo que más amamos y parece que todo lo que soñábamos se derrumba. Pero, ¿y si te dijera que el daño que te han hecho no ha sido para destruirte, sino para prepararte para algo más grande? La historia de José de Egipto es un testimonio increíble de cómo Dios puede usar el mal que otros intentan hacerte para convertirlo en tu mayor bendición. Si alguna vez has sido traicionado, humillado o abandonado, esta historia es para ti, el joven de los sueños. Cuando tu propia familia se vuelve en tu contra, José era el hijo amado de Jacob. Desde joven, Dios le dio sueños proféticos que mostraban su futuro de grandeza. Pero en lugar de alegrarse, sus hermanos lo envidiaron. La envidia se convirtió en odio, y el odio en traición. Un día, mientras José iba al campo a ver a sus hermanos, ellos tramaron un plan cruel. Aquí viene el soñador. Ahora pues, matémosle y echémosle en una cisterna. Génesis 37, 19-20. Imagínate la angustia de José. Sus propios hermanos lo tomaron a la fuerza y lo arrojaron en un pozo. Luego, en lugar de matarlo, decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes. De un día para otro, pasó de ser el hijo amado a ser un esclavo en tierra extranjera. ¿Te imaginas el dolor? Ser traicionado por aquellos en quienes más confías. Pero lo que José no sabía era que Dios estaba con él. Y Dios también está contigo, incluso cuando parece que todo se ha derrumbado. La casa de Potifar. Cuando prosperas en medio de la adversidad, José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, un oficial del faraón. Todo parecía perdido, pero Dios estaba con él. La Biblia dice: «Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero». Génesis 39:2. Aún como esclavo, José prosperó. Dios le dio gracia, y Potifar lo puso como mayordomo de toda su casa.
Aquí hay una enseñanza poderosa. Dios puede hacerte prosperar incluso en los lugares más difíciles. Tal vez hoy sientes que estás en un Egipto, en una situación que no elegiste. Pero si Dios está contigo, aún en ese lugar puedes ser bendecido. La calumnia y la prisión. Cuando la injusticia parece ganar, las cosas parecían mejorar para José. Pero entonces vino otra injusticia. La esposa de Potifar intentó seducirlo, pero José se negó. Él prefirió honrar a Dios antes que ceder a la tentación. Pero la mujer lo acusó falsamente, y sin investigar la verdad, Potifar mandó a José a la cárcel. Injusticia tras injusticia. Lo traicionaron sus hermanos. Fue vendido como esclavo. Fue calumniado y enviado a la cárcel. Pero Dios seguía con él. Y aquí hay algo que debes entender. Lo que parece un retroceso en tu vida muchas veces es solo un desvío hacia el propósito de Dios. José no sabía que la prisión no era el final, era la puerta de entrada a su destino. El encuentro con el faraón. Cuando Dios usa tu don para levantarte, mientras José estaba en prisión, Dios le dio la capacidad de interpretar sueños. Un día, el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Fue entonces cuando José fue llamado. Le interpretó el sueño al faraón y en un solo día pasó de prisionero a gobernador de Egipto. Dios cambió su historia en un instante. Y esto nos enseña algo increíble. Cuando es el tiempo de Dios, nada ni nadie puede detener tu promoción. El reencuentro con sus hermanos, cuando el perdón se convierte en tu mayor victoria. Años después, la hambruna golpeó la tierra y los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimento. Ellos no sabían que el hombre a quien le pedían ayuda era su propio hermano. Aquí José tenía dos opciones. 1. Vengarse de ellos por todo el mal que le hicieron. 2. Perdonarlos y ver el propósito de Dios en todo lo que ocurrió. José eligió perdonar. Les reveló su identidad y les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Aquí está la revelación más grande de esta historia. El daño que te hicieron no te destruyó. Dios lo usó para llevarte a tu destino. Lecciones de la historia de José para nuestra vida. 1. Dios tiene un propósito para tu vida, incluso cuando otros intentan destruirlo. 2. Las traiciones y las injusticias no son el final, sino parte del proceso para tu crecimiento. 3. Aún en los momentos más oscuros, Dios está contigo y puede hacerte prosperar. 4. Lo que parece un retroceso en tu vida es en realidad un desvío hacia el propósito de Dios. 5. Cuando llegue tu momento, Dios te levantará en un instante, sin importar cuántos años hayas esperado. 6. El verdadero poder no está en la venganza, sino en el perdón. Tal vez hoy te sientes como José en el pozo, tal vez te sientes como José en la prisión, pero quiero decirte algo. Dios aún no ha terminado contigo. Lo que hoy parece un sufrimiento sin sentido, mañana será el testimonio que le dará gloria a Dios. No dejes que el dolor te defina. Déjale a Dios el control de tu historia. Porque al final, lo que otros intentaron usar para hacerte daño, Dios lo usará para bendecirte. 10. El propósito de Dios es más grande que el daño que te han hecho. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. No todos llegan al final de un mensaje como este. No todos están dispuestos a profundizar en la verdad de Dios, a reflexionar sobre su justicia y a abrir su corazón para recibir su propósito. Pero tú lo hiciste, y eso significa que Dios está obrando en ti. A lo largo de este video, hemos visto cómo Dios actúa cuando te hacen daño.
Vimos que la traición, el rechazo, la injusticia y el sufrimiento no significan el final de la historia. Desde José, quien pasó de esclavo a gobernador, hasta David, quien fue perseguido antes de ser rey, desde Job, quien perdió todo y luego fue restaurado, hasta Pablo, quien pasó de perseguidor a apóstol. Dios siempre tiene la última palabra. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué harás con esta enseñanza? Porque la revelación que has recibido no es solo para escucharla, es para aplicarla en tu vida. Así que antes de cerrar este video, quiero darte 3 claves poderosas que pueden marcar la diferencia entre quedarte en el dolor o avanzar hacia la victoria que Dios tiene para ti. Clave 1. No dejes que el daño que te hicieron defina tu futuro. Lo que viviste no determina quién eres. Los que te lastimaron, los que te traicionaron, los que hablaron mal de ti, no tienen poder sobre tu destino. La Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Lo ves? Dios puede tomar cada lágrima, cada herida y cada injusticia y convertirlas en parte de su plan para tu vida. No te aferres al dolor. Aférrate a la promesa. Clave 2. La justicia de Dios es mejor que la venganza humana. Cuando nos hacen daño, es natural querer justicia. Es natural querer ver a los culpables pagar por lo que hicieron. Pero la Biblia nos enseña que la justicia de Dios es mejor que la nuestra. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios ve lo que te hicieron. Dios sabe la verdad, aunque otros te hayan calumniado. Dios conoce tu dolor y tiene un plan para hacer justicia. Así que, en lugar de enfocarte en cómo devolver el daño, enfócate en sanar y confiar en que Dios hará su obra. Clave 3. El perdón es la llave para tu liberación. Este es el punto más difícil. Perdonar no significa justificar lo que te hicieron. Perdonar no significa que el daño estuvo bien. Perdonar significa que decides dejar de cargar con el peso del rencor y soltarlo en las manos de Dios. Jesús, en la cruz, pidió perdón por quienes lo crucificaban. José perdonó a sus hermanos y los ayudó. David perdonó a Saúl cuando pudo vengarse. Pablo perdonó a quienes lo persiguieron. Y si ellos pudieron hacerlo, tú también puedes, no por los demás, sino por ti, porque cuando perdonas, eres libre. Un paso de fe. Declara tu confianza en Dios. Ahora quiero pedirte que tomes un paso de fe. Quiero que vayas a los comentarios y escribas, Dios tiene la última palabra en mi vida. Al hacerlo, estás declarando que tu pasado no te define. Crees en la justicia de Dios. Estás listo para soltar el dolor y caminar en el propósito que Él tiene para ti. No subestimes este acto. Es una señal de tu confianza en Dios. Tu papel en este mensaje multiplica la bendición. Si este mensaje tocó tu corazón, quiero pedirte que hagas algo más. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. ¿Sabes por qué? Porque al hacerlo estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas. Personas que hoy están sufriendo. Personas que se sienten solas. Personas que están al borde de rendirse. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para cambiar una vida. Cada vez que te suscribes y compartes este contenido, estás ayudando a difundir la palabra de Dios. Así que no lo ignores. Toma acción ahora mismo. Un último consejo, no detengas tu crecimiento espiritual. Este video puede haber tocado tu corazón hoy, pero la fe se fortalece con el tiempo. Por eso, quiero animarte a que sigas viendo más enseñanzas en este canal. Si este mensaje te ayudó, imagínate lo que Dios puede seguir hablándote si sigues aprendiendo de su palabra. Así que, antes de cerrar este video, quédate unos
Minutos en silencio. Escucha la música, siente la paz de Dios, usa este momento para hablar con Él, agradécele por su justicia, agradécele porque nunca te ha dejado, agradécele porque, aunque hoy no entiendas todo, Él sigue en control de tu vida. No apagues este video todavía, quédate en este momento con Dios, porque cuando callamos, Él nos habla.